Buenas noches, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy, de la mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, es el de, se habló el tema específico, es el de el desarrollo que ha tenido Pemex en esta administración, en lo que casi va de los 6 años de esta administración, cómo entregaron los del periodo neoliberal, PRI, PAN, PRD, en especial pues los del PRI, los del PAN anteriormente, cómo entregaron totalmente, iba en una declinación absoluta. Lo que pasa es que querían llevar pues como ha sido el periodo en los neoliberales, en sus periodos, todo ha sido para destruir las empresas del Estado mexicano, como la privatización o venta de las empresas. Y en esta ocasión pues no era la excepción. Simple y sencillamente que como Pemex era una empresa, el día de hoy lo es porque se recuperó, pero siempre fue una de las empresas más fuertes de nuestro país, si no es que la primordial, la empresa más fuerte de nuestro país. Y eso nos lo dice la historia, no solamente porque el presidente lo diga, sino que es real, está plasmado en la historia de nuestro país, de nuestro México, en el periodo que fue de hace 100 años de Porfirio Díaz, que estaba privatizado, y los que recibían todas esas ganancias, todo ese dinero, iba para el extranjero, para otros países, no se quedaba aquí en México. Eso desde mi punto de vista personal, eso es antipatriotismo. ¿Cómo va a trabajar el mexicano en su propio país? Le van a pagar poco y no va a tener una buena remuneración digna en su vida, en el transcurso de su vida de un trabajo. Y y luego te terminan y te dan pues una patada en el trasero y vete por allá. Entonces eso era lo que intentaban hacer y lo que estuvieron haciendo en todo el periodo neoliberal, casi en los últimos casi 40 años. Eso es verdad, eso es real, no es mentira, está plasmado en nuestra historia. Y desde que se menciona en la mañanera, desde que el general Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, al año siguiente de que expropia el petróleo, nace un partido. Él no mencionaba qué partido es en la mañanera, pero yo sí sé qué partido es. ¿Qué partido es el que nació después de esto? Fue el Partido Acción Nacional, el PAN, los conservadores del PAN, porque no estaban de acuerdo en que se había nacionalizado el petróleo. Entonces, el petróleo siempre ha generado grandes ingresos para el país, ya sea venta de petróleo o para hacer nuestras propias gasolinas aquí en México. Y yo digo, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, que se quede en su mundito de plata o de bronce en el que viva, o ha de tener mucho dinero, porque pues en verdad eso ayudaba muchísimo. Entonces dejaron de inyectarle, y ya lo había mencionado en un video anterior, dejaron de inyectarle mantenimiento a Pemex. ¿Para qué?
empezó a haber una declinación muy muy severa en Pemex. ¿Y por qué querían hacer esto? De una manera hipócrita, de una manera facciosa y traicioneros a la patria, para que después dijeran, como dijo Enrique Peña Nieto, no sé si lo recuerden, cuando en una ocasión en una entrevista salió a decir, es que se nos acabó la gallina de los huevos de oro. No es que se haya acabado la gallina de los huevos de oro. Yo no sé, no tienen hasta no tienen imaginación para decir este tipo de cosas. Entonces querían verlo en declive totalmente para decir lo que dice la candidata de las gelatinas, que estaba totalmente en quiebra y que se iba a gastar más en invertir que en lo que iba a generar de ingresos para el país. Pero en realidad es que ha generado muchos ingresos. Desde que yo tengo uso de razón, ha generado muchos ingresos. Y a través de la historia, de los libros que yo leí, de los que me impartieron en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ahí mismo los dicen los maestros de historia. Entonces, ese era el plan que tenían ellos, para agarrar y privatizarlo, decirlo, es que no está funcionando, es que no deja ingresos, entonces vamos a privatizarlo, vamos a venderlo a los extranjeros para que genere ingresos. Pues sí, porque ellos tenían la maña y la costumbre de agarrar y dar las empresas y convertirse, y terminaban su administración y se iban a trabajar con esas empresas, como lo hizo Ernesto Zedillo, como lo hizo Felipe Calderón con Iberdrola. Ernesto Zedillo lo hizo con ferrocarriles, se fue a trabajar a los trenes de Kansas City. Felipe Calderón lo hizo con Iberdrola, después de que terminó su administración se fue a trabajar con Iberdrola. Entonces, son unos traicioneros a la patria, son unos hipócritas, mentirosos, mitómanos, que lo único que querían era esto, y son traidores a la patria. ¿Por qué digo que son traidores a la patria? Porque ellos finalmente, a final de cuentas, ellos nacieron aquí en México, y casi algo en lo que yo, desde mi punto de vista personal, yo no estoy muy bien de acuerdo, es que políticos mexicanos se vayan a estudiar al extranjero para que se amañen y vengan a traer las mañas de otros países aquí a México. Yo digo que su carrera deberían de formarla aquí, y no ir a hacer maestrías o doctorados al extranjero o especialidades al extranjero, cuando aquí tenemos una casa de estudios excelente, muy buena a nivel internacional, no a nivel local o a nivel nacional, no, a nivel internacional. La UNAM es una de las mejores casas de estudio, y lo mejor que es del Estado, pertenece al Estado mexicano. Igual el Instituto Politécnico. O sea, tenemos dos grandes casas de estudio aquí en México que pertenecen al Estado. Entonces yo, desde mi punto de vista, diría que desde ahí se estuvieran formando. Obviamente yo sé que ahí el día de hoy está contaminado y también hay conservadores y neoliberales, pero yo creo que desde mi punto de vista personal, yo creo que es mejor que se formen aquí, y más fácil, para que no se hagan traidores a la patria, traidores a la nación mexicana. Yo creo, hay países de Europa, ya que los conservadores siempre mencionan que en Europa que hay que globalizar,
Pues sí, yo no estoy de acuerdo en que no se globalice, pero poner siempre por delante nuestra nación, la Constitución mexicana, y tú como patriota deberías de ponerlo siempre por delante. No ser un lambebotas de decir, ay, Estados Unidos es una eminencia. Yo estuve en Estados Unidos y no anduve de lambebotas, estuve trabajando allá, nada más. Yo conozco el extranjero de México, sé cómo se piensan. Me trataron muy bien, pero el gobierno de los Estados Unidos es muy hipócrita. Los americanos me trataron muy bien, muy muy bien la verdad, pero el gobierno de Estados Unidos es muy hipócrita. El gobierno, no el pueblo norteamericano. Obviamente hay conservadores al igual que aquí en México, pero yo digo que tuvo un crecimiento, me salí un poco del tema, tuvo un crecimiento muy muy bueno, Pemex, está dejando de excedentes más de 3 billones de pesos de excedentes petroleros. Cuando el presidente agarró la administración, creo que no llegaban ni al billón de pesos. No eran ni 1 millón de barriles que se hacían diario. El día de hoy es diariamente 1.250.000 barriles diarios. Lo que pasa es que querían tronar, como les vuelvo a repetir, querían tronar Pemex. Las 6 refinerías que había no les daban mantenimiento y al contrario les estuvieron quitando dinero a Pemex para el gobierno. Estuvieron quitando los ingresos, pero no estuvieron aportando para dar mantenimiento, perdón. Y así fue desde la época de Salinas, que se acentuó más en otros gobiernos, inclusive en el gobierno de Fox hubo muchos excedentes petroleros, pero ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Esa es mi pregunta. ¿Dónde quedaron? Porque estuvieron vendiendo muchos barriles y había una gran venta de barriles. En el sexenio de Felipe Calderón bajó. Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, totalmente un declive. Querían que todos estuviéramos de rodillas ante los extranjeros. Pues no, al parecer ya vamos a ser un país que vamos a ser autosuficiente en materia energética. Entonces yo te digo, nuestro presidente ha hecho un gran desarrollo en la nación mexicana. Yo no soy apartidista, no soy de un partido. Yo estoy con las personas que apoyan al pueblo. Y nuestro presidente pues ha hecho muchísimo por el pueblo de México. Estoy a favor de
de Gerardo Fernández Noroña, que es un gran defensor de la Cuarta Transformación. Tiene muchísimo conocimiento, es muy sencillo, es una persona humilde con mucho conocimiento y viene desde abajo. Al igual que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo, pues al parecer va muy bien con lo que hizo en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que a la hora de emitir nuestro voto debemos ver qué es la persona que se va a lanzar. No porque sea de un partido, porque hay muchos funcionarios y políticos el día de hoy que se han colgado de la fama de nuestro presidente, de lo que ha hecho nuestro presidente, y han salido para la fregada. Ahí está un ejemplo de la Lili Telles y de otros personajes como Sergio Mayer. Al parecer creo que ya se va para el PAN o ya se fue para el PAN. Un traicionero. Primero se colgó de la fama para que ganar y ahora ya se traslada hacia los panistas. Entonces hay que estar muy águilas con eso. Y vean lo que les dejo, el video ahí de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Si te gustan mis videos, pues dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Apóyame con tu poderosísimo like para poder llegarle a muchas más personas y que esto lo vean muchas más personas. Hasta luego, queridísimo patriota. Que Dios te bendiga. Larga vida al patriota mexicano. Con el precio de la gasolina. Y agradecerle mucho al equipo de Pemex, a todos, todas, desde luego a los trabajadores petroleros que nos han apoyado para el rescate de esta empresa de la nación, que siempre fue como la gran tentación, siempre quisieron desde la expropiación en el 38 privatizarla. Ahí en la expropiación los conservadores se unieron y hasta formaron un partido un año después, que no voy a mencionar, pero ahí se los dejo de tarea, porque no les gustó que el general Cárdenas tomara la decisión de recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a compañías petroleras extranjeras. Y últimamente querían consumar ese propósito de arrebatarle el petróleo, sobre todo la renta, los beneficios, las utilidades del petróleo al pueblo de México. Por eso fue la llamada reforma energética y por eso también, a propósito, de manera deliberada, querían que las plantas de refinación, la petroquímica, se convirtieran en chatarra, para que todo lo hiciéramos con empresas particulares y que compráramos en el extranjero para ser cada vez más dependientes de las potencias, compráramos los combustibles. Y con los trabajadores de Pemex, con los técnicos, con los directivos, logramos
remontar ese perverso propósito antinacionalista, antipopular. Y por eso nos sentimos muy orgullosos. Miren esto. Y se hizo ese rescate apoyando al pueblo. La gasolina en el tiempo de Felipe Calderón aumentó 22%. En el tiempo de Peña, 42%. Con nosotros ha habido una reducción del 5%. Hechos, no palabras. ¿Se cumplió el compromiso de bajar el precio de la gasolina, presidente? Sí. Y el propósito, lo que plantea es que no iba a aumentar el precio de la gasolina en términos reales. No iba a aumentar. Y regresa la lámina, no solo no aumentó, sino se redujo en 5%. Adelante, la que sigue, hasta la premio, lo mismo. Con Calderón aumentó 5.7%, con Peña 46%, y nosotros logramos reducir el precio 6% en términos reales. Ahí está el diésel. Con Calderón casi 50%. Lo mismo con Peña 48.6% y con nosotros se redujo en 6.7%. Adelante. Esto es importantísimo. Con Calderón hubo una disminución en el gas de 1.5%. Con Peña aumentó 28.9% y con nosotros una reducción del 24.6%. Esto me entusiasma, me llena de orgullo, porque esto significa que se puede comprar un cilindro de gas de 20 kilos en 400 pesos, que es el gas que más consume la gente pobre. Entonces, vamos a seguir informando. En el caso de la deuda, vuelve a poner la gráfica, porque cómo manipulan, desinforman con eso. Ese es el resultado. Desde Calderón hasta Peña, un aumento del 91% de la deuda de Pemex, 91% de aumento de la deuda. Estamos hablando en dólares, de 68.9 millones de dólares a 132.000 millones de dólares. Y en el tiempo nuestro una disminución prácticamente del 25% de la deuda. De esos, sí, de esos 132.000 a 99.000. 32.9 mil millones de dólares menos de deuda. Ya
para los expertos, ¿no? Los sabiondos, lectores de noticias y empleados de la mafia del poder, tengan para que aprendan. Vámonos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Señor presidente, miembros de Pemex. Juan Hernández de Diario Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy. Preguntarle, en Diario Basta dimos a conocer que millones de pesos saldrán de varios fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Esto es tras un comunicado que se distribuyó el pasado miércoles 10 de julio, información que curiosamente ningún medio de los llamados grandes lo ha dado a conocer hasta el momento. Y es que el Consejo de la Judicatura Federal informó a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en todo el país sobre la autorización de un programa extraordinario de retiro del Fondo de Reserva Individualizado, FORI. Este hecho sin precedentes, así lo dice el Consejo de la Judicatura, permitirá a los más de 45,000 trabajadores del Poder Judicial retirar hasta el 50% de su saldo acumulado en la Dirección de Prestaciones Institucionales. Llama la atención ese fondo, el FORI, porque tenía varios candados para que algún trabajador del Poder Judicial pudiera retirar estos fondos. Uno de ellos es que el trabajador ya no estuviera ahí, u otro que lo hubieran despedido de manera injustificada. En los dos casos, bueno, que ya no tuviera que pertenecer al Poder Judicial. Y bueno, esta situación, la fecha límite establecida para el retiro de estos recursos es hasta el 31 de octubre del 2024. Aquí la pregunta concreta es, ¿qué se debería de hacer? O en este caso, su opinión referente pues a con este primer inicio de un saqueo hormiga de los fideicomisos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que ante una inminente reforma del Poder Judicial, pues están empezando con este tipo de maniobras y preguntarle en todo caso si alguna dependencia, como en este caso Hacienda, debería hacer alguna fiscalización referente a esta situación. Porque así como ocurre con este FORI, también puede ocurrir con otros fideicomisos que realmente a ciencia cierta no se sabe quiénes los manejan, cómo se están dando el uso de estos recursos. Y bueno, pues reitero, ante una inminente reforma al Poder Judicial se está empezando a dar estos primeros pasos. Esa será la primera. Sí, según entiendo, lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso. ¿Es eso? Así es. Para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. Así es. Sí, eso corresponde revisarlo a Hacienda, pero más que nada al Poder Legislativo. Es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de 2 años. La Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Investigar eso, a ellos les corresponde. Si es legal que estén. Se llegaron a producir en México más de 3.3 millones de barriles diarios y que cuando comenzó esta administración llegamos a 1.642.000. Es menos de la mitad, una declinación constante a lo largo de 15 años. La que sigue, por favor. Este es el comportamiento de esta administración, de este sexenio. Partimos de la cifra de 1.642 y año con año se ha venido incrementando la producción al punto, de acuerdo con lo que nos instruyó el presidente, de extraer solamente lo necesario para producir combustibles, ser autosuficientes en combustibles en el país.
La que sigue, por favor. Miren, si la tendencia de la declinación que se traía se hubiese mantenido, hoy estaríamos produciendo 317,000 barriles, que era un poco el pronóstico que tenían las anteriores administraciones. ¿Qué se hizo? Se le dio mucho mantenimiento a la producción base, lo que nos permitió evitar tanta declinación, y esta es producción nueva. De manera que esa es la razón por la cual detuvimos la declinación, incrementamos la producción. La que sigue, por favor. Esto es muy importante porque habla de las reservas. En reservas, que es fundamental en cualquier petrolera, se daba el mismo problema, la caída en las reservas. En el periodo 2009-2011 se llegaron a tener 14,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reserva, y observen ustedes cómo al llegar el 2018, al inicio de la administración, a nosotros se nos entregaron 7,000 millones, la mitad de lo que se tenía en 2011, y a partir de esta administración, año con año, hemos repuesto más del 100% de las reservas. Recibimos 7, primer año 7.2, 7.4, estos subsecuentes años. En el 2024, este año, 7.5, y el próximo año estimamos 7.5 millones de reserva, es decir, muy por encima del 100%. Ahora, hablando de lo que es la autosuficiencia de combustibles y lo que es la refinación, lo mismo. En las 6 refinerías con las que contaba el país en el 2018, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, en el 2013 se llegaron a procesar 1,224,000 barriles. Y miren, la falta de inversión, la falta de interés fue reduciendo este proceso, de manera que en el 2018 511,000 barriles solo se procesaban en las 6 refinerías, que es menos de la mitad de lo de 2013. ¿Qué pasó en esta administración? La que sigue. Bueno, partimos de los 511,000 barriles y poco a poco, con inversión en las 6 refinerías, fuimos incrementando el proceso. En el 2002 seguimos invirtiendo en las 6 refinerías y compramos Deer Park, lo que nos llevó a más de 1 millón, casi 1,100,000 barriles de proceso diario, de manera tal que en el periodo enero-junio de este año ya estamos en 1,202,000, más de 2 veces lo que recibimos en el 2018. ¿Cómo vamos a entregar en septiembre del 24? En 1,702,000, más de 3 veces lo que recibimos. ¿A qué se debe este incremento entre 1.2 y 1.7? A que va a entrar en función en los próximos días la refinería Olmeca, y a que vamos a incrementar en estos días, porque van a entrar unas plantas en el SNR de 936 a casi 1,100,000 en el SNR. Nos iríamos a 1,700,000, y el primer trimestre de 2025, y lo señalamos aquí por una razón, en este trimestre va a entrar ya en producción completa la coquizadora de Tula, que convierte el combustóleo en gasolinas. Tula y Salamanca y Salina Cruz producen mucho combustóleo, ese combustóleo se va a convertir en gasolinas, y bueno, eso se va a reflejar en un mayor proceso. La que sigue, por favor. El hecho de que ya tengamos autosuficiencia, que tengamos combustibles para vender, implica que recuperemos mercado. Esto es muy importante porque con la reforma energética
hubo la política de amarrarle las manos a Pemex para permitir que los privados entraran en la competencia de la venta de gasolinas del mercado. Se crearon reglas asimétricas, amarraban las manos de Pemex y los pies, y eso tuvo como consecuencia que se perdiera del 100% que tenía Pemex del mercado de gasolinas, caímos al 73% en el peor momento, y hoy lo traemos ya al 86.4%. Estamos recuperando todos los días mercado, porque necesitamos vender las gasolinas que ahora vamos a producir. En diésel lo mismo, del 100% caímos al 63%, ahora estamos en el 81%, en turbocina caímos al 57%, ya estamos en el 100%, y en gas LP del 44% estamos casi en el 58%. La que sigue, la situación financiera de Pemex, que es otro de los temas. Se habla de que Pemex está endeudada, que es una empresa quebrada, que no le alcanza. Bueno, esta gráfica es muy clara de cómo en este periodo neoliberal, en estos dos últimos sexenios, la deuda prácticamente se duplicó en Pemex, pasó de 69 a 132 mil millones de dólares, y en esta administración ha tenido un desendeudamiento Pemex del orden del 25%, que equivale a 33 mil millones de dólares menos. Hoy Pemex pasó de 132 mil a 99.400 millones de dólares. Esto básicamente por los apoyos que Pemex ha recibido como nunca en la historia de parte del presidente de la República. Pero bueno, esta es la deuda de Pemex. La que sigue, por favor. Bueno, al hablar de la autosuficiencia de combustibles, se logra con todas estas acciones que mencionamos y muchas más, y desde luego con el combate a la corrupción. Como colofón, como resumen, ¿cuáles son las cuentas que vamos a entregar? Pues la autosuficiencia en combustibles. Todo, sacar el petróleo, refinarlo y todo, tiene como objetivo la autosuficiencia. Y miren esta gráfica que es muy bonita. Aquí hablamos de lo que se producía de combustibles cuando inició la administración. En 2018, diciembre, se producían 304,000 barriles en las 6 refinerías. En septiembre, que termina la administración, vamos a estar produciendo 1.268.000 barriles de gasolina, diésel y turbocina. Y en el primer trimestre del 2025, casi 1.300.000. ¿Cómo crece la producción en el país? Por la rehabilitación de las refinerías, por la adquisición de Deer Park y por la construcción de la refinería Olmeca y por la construcción de la coquizadora de Tula y la de Salina Cruz, que no nos va a dar tiempo de terminar, pero la vamos a dejar en el 67% de avance. Y a contrapelo de eso, lo que comprábamos en diciembre de 2018, comprábamos 927,000 barriles diarios. Es decir, el país consumía más de 1.200.000 barriles diarios, 927,000 se compraban. Poco a poco en esta administración hemos ido dejando de comprar, de manera que cuando lleguemos a septiembre solo se van a comprar 52,000 barriles diarios, y en el primer trimestre del 25, ya con la entrada en pleno de la coquizadora de Tula, vamos a haber logrado el 98% de la autosuficiencia en combustibles. Cuando esté Salina Cruz, inclusive vamos a estar por encima de la demanda nacional, vamos a tener superávit. Entonces, esta fue la instrucción que nos dio el señor presidente, el rescate de Pemex,
para lograr la autosuficiencia en combustibles. Yo creo que habremos cumplido con el encargo, señor presidente.